A diferencia de la gran mayoría de las advocaciones de la Virgen, esta del Perpetuo Socorro no se debe a una aparición, sino a un cuadro pintado por un autor desconocido, casi perfecto en sus líneas y maravilloso en su acepción del rostro de María y del niño en sus brazos. La historia comienza en Creta, siglo XV. Un comerciante acaudalado de la isla, en el mar Mediterráneo, tenía la bella pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era un hombre muy piadoso y devoto de la Virgen María. ¿Cómo habrá llegado a sus manos dicha pintura? No se sabe. Se le habría confiado, por razones de seguridad, para protegerla de los sarracenos. Lo cierto es que el mercader estaba resuelto a impedir que el cuadro de la Virgen se destruyera, como tantos otros que ya habían corrido con esa suerte. Por protección, el mercader decidió llevar la pintura a Italia. Empacó sus pertenencias, arregló su negocio y abordó un navío dirigiéndose a Roma. En ruta, se desató una violenta tormenta y todos a bordo esperaban lo peor. El comerciante tomó el cuadro de Nuestra Señora en sus manos y lo sostuvo en lo alto y pidió socorro. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. El mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma. Tenía el mercader un amigo muy querido en la ciudad de Roma, así que decidió pasar un rato con él antes de seguir adelante. Con gran alegría le mostró el cuadro y le dijo que algún día el mundo entero le rendiría homenaje a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pasado un tiempo, el mercader se enfermó de gravedad. Al sentir que sus días estaban contados, llamó a su amigo a su lecho y le rogó que le prometiera que, después de su muerte, colocaría la pintura de la Virgen en una iglesia digna o ilustre para que fuera venerada públicamente. El amigo accedió a la promesa, pero no la llegó a cumplir por complacer a su esposa, que se había encariñado con la imagen. Pero la divina providencia no había llevado la pintura a Roma para que fuera propiedad de una familia, sino para que fuera venerada por todo el mundo. Tal y como había profetizado el mercader, Nuestra Señora se le apareció al hombre 3 ocasiones, diciéndole que debería poner la pintura en una iglesia. De lo contrario, algo terrible sucedería. El hombre discutió con su esposa para cumplir con la Virgen, pero ella se le burló, diciendo que era un visionario. El hombre temió disgustar a su esposa, por lo que las cosas quedaron igual. Nuestra Señora por fin se le volvió a aparecer y le dijo que para que su pintura saliera de esa casa, él tendría que irse primero. De repente, el hombre se puso gravemente enfermo y en pocos días murió. La esposa estaba muy apegada a la pintura y trató de convencerse a sí misma de que estaría más protegida en su propia casa. Así, día a día,
dejó aplazando el deshacerse de la imagen. Un día, su hijita de 6 años vino hacia ella apresurada con la noticia de que una hermosa y resplandeciente señora se le había aparecido mientras estaba mirando la pintura. La señora le había dicho que le dijera a su madre y a su abuelo que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro deseaba ser puesta en una iglesia y que, si no, todos los de la casa iban a morir. La mamá de la niña estaba espantada y prometió obedecerle a la señora. Una amiga que vivía cerca oyó lo de la aparición. Fue entonces a ver a la señora y ridiculizó todo lo ocurrido. Trató de persuadir a su amiga de que se quedara con el cuadro, diciéndole que si fuera ella, no haría caso de sueños y visiones. Apenas había terminado de hablar cuando comenzó a sentir unos dolores tan terribles que creyó que se iba a morir. Llena de dolor, comenzó a invocar a la Virgen del Perpetuo Socorro para que la perdonara y la ayudara. La Virgen escuchó su oración. La vecina tocó la pintura con corazón contrito y fue sanada instantáneamente. Entonces procedió a suplicarle a la viuda para que obedeciera a Nuestra Señora de una vez por todas. Se encontraba la viuda preguntándose en qué iglesia debería poner la pintura, cuando el cielo mismo le respondió. Volvió a aparecerse la Virgen a la niña y le dijo que le dijera a su madre que quería que la pintura fuera colocada en la iglesia que queda entre la Basílica de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. Esa iglesia era la de San Mateo el Apóstol. La señora se apresuró a entrevistarse con el superior de los agustinos, quienes eran los encargados de la iglesia. Ella le informó acerca de todas las circunstancias relacionadas con el cuadro. La pintura fue llevada a la iglesia en procesión solemne el 27 de marzo de 1499. En el camino de la residencia de la viuda hacia la iglesia, un hombre tocó la pintura y le fue devuelto el uso de un brazo que tenía paralizado. Colgaron la pintura sobre el altar mayor de la iglesia, amado y venerado por todos los de Roma. En 1798, Napoleón y su ejército francés tomaron la ciudad de Roma. Sus atropellos fueron incontables y su soberbia satánica. Exilió al Papa Pío VII y, con el pretexto de fortalecer las defensas de Roma, destruyó 30 iglesias, entre ellas la de San Mateo, la cual quedó completamente arrasada. Junto con la iglesia, se perdieron muchas reliquias y estatuas venerables. Uno de los padres agustinos, justo a tiempo, había logrado llevarse secretamente el cuadro. Cuando el Papa, que había sido prisionero de Napoleón, regresó a Roma, le dio a los agustinos el monasterio de San Eusebio y después la casa y la iglesia de Santa María en Posterula. Una pintura de la Virgen de la Gracia estaba colocada en dicha iglesia, por lo que la pintura de la Virgen del Perpetuo Socorro fue puesta en la capilla privada de los padres agustinos en Posterula. Allí permaneció 64 años, casi olvidada. Mientras tanto, a instancias del Papa,
el superior general de los redentoristas estableció su sede principal en Roma, donde construyeron un monasterio y la iglesia de San Alfonso. Uno de los padres, el historiador de la casa, realizó un estudio del sector de Roma donde vivían. En sus investigaciones, se encontró con múltiples referencias a la vieja iglesia de San Mateo y a la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un día decidió contarle a sus hermanos sacerdotes sobre sus investigaciones. La iglesia actual de San Alfonso estaba construida sobre las ruinas de San Mateo, en la que, durante siglos, había sido venerada públicamente. Entre los que escuchaban se encontraba el padre Michael Marchi, el cual se acordaba de haber servido muchas veces en la misa de la capilla de los agustinos de Posterula cuando era niño. Ahí, en la capilla, había visto la pintura milagrosa. Un viejo hermano lego que había vivido en San Mateo y a quien había visitado a menudo, le había contado muchas veces relatos sobre los milagros de Nuestra Señora y solía añadir: ten presente, Michael, que Nuestra Señora de San Mateo es la de la capilla privada. No lo olvides. El padre Michael les relató todo lo que había oído de aquel hermano lego. Por medio de este incidente, los redentoristas supieron la existencia de la pintura. No obstante, ignoraban su historia y el deseo expreso de la Virgen de ser honrada públicamente en la iglesia. Ese mismo año, a través del sermón inspirado por un jesuita acerca de la antigua pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocieron los redentoristas la historia de la pintura y el deseo de la Virgen de que esta imagen suya fuera venerada entre la iglesia de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. El santo jesuita había lamentado el hecho de que el cuadro, que había sido tan famoso por milagros y curaciones, hubiera desaparecido sin revelar ninguna seña sobrenatural durante los últimos 70 años. A él le pareció que se debía a que ya no estaba expuesto públicamente para ser venerado por los fieles. Les imploró a sus oyentes que, si alguno sabía dónde se hallaba la pintura, le informaran de lo que deseaba la Virgen. Los padres redentoristas soñaban con ver que el milagroso cuadro fuera nuevamente expuesto a la veneración pública y que, de ser posible, sucediera en su propia iglesia de San Alfonso. Así que instaron a su superior general para que tratara de conseguir el famoso cuadro para su iglesia. Después de un tiempo de reflexión, decidió solicitarle la pintura al Santo Padre, el Papa Pío IX. El Santo Padre escuchó con atención. Él amaba dulcemente a la Santísima Virgen y le agradaba que fuera honrada. Sacó su pluma y escribió su deseo de que el cuadro milagroso de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fuera devuelto a la iglesia entre Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. También encargó a los redentoristas de que quisieran que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fuera conocida en todas partes. Ninguno de los agustinos de ese tiempo había conocido la iglesia de San Mateo. Una vez que supieron la historia y el deseo del Santo Padre, gustosos complacieron a Nuestra Señora. Habían sido sus custodios y ahora se la devolverían al mundo bajo la tutela de otros custodios.
Todo había sido planeado por la divina providencia en una forma verdaderamente extraordinaria. A petición del Santo Padre, los redentoristas obsequiaron a los agustinos una linda pintura que serviría para reemplazar a la Milagrosa. La imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue llevada en procesión solemne a lo largo de las vistosas y alegres calles de Roma, antes de ser colocada sobre el altar construido especialmente para su veneración en la iglesia de San Alfonso. La dicha del pueblo romano era evidente. El entusiasmo de las 20.000 personas que se agolparon en las calles, llenas de flores para la procesión, dio testimonio de la profunda devoción hacia la Madre de Dios. A toda hora del día se podía ver un número de personas de toda clase delante de la pintura, implorándole a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que escuchara sus súplicas y oraciones. Se reportaron diariamente muchos milagros y gracias. Hoy en día, la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha difundido por todo el mundo. Se han construido iglesias y santuarios en su honor y se han establecido archicofradías. Su retrato es conocido y amado en todas partes.